Buenos días, mi nombre es Sebastián Gómez Cervera, tengo 23 años, estudio psicología y unos amigos de Todo Mejora Paraguay me pidieron que haga un video sobre cómo salir del closet. Pero para comentar eso primero tengo que ir unos años atrás. Desde chiquitito siempre supe de mi orientación sexual, siempre supe que soy gay. Desde pequeñito, desde los primeros años. A medida que fui creciendo, siempre fui consciente de mi orientación sexual, negué quién soy en verdad y reprimí mi orientación sexual y fui como la sociedad quería que sea. Durante mi juventud me consideraba a mí mismo un pecado, porque les digo, vengo de una crianza católica. Entonces como que todas las noches yo lloraba y dormía llorando, pidiéndole a Dios que me cambie. Odiaba mucho quién yo era, porque era una persona católica, muy católica, y me sentía a mí mismo un pecado. Era como que yo era un pecado vivo. Entonces dormía llorando, rezándole a Dios, pidiéndole que me cambie, pidiéndole explicación de por qué me hizo así, odiándome a mí mismo por ser quien yo era. Y no daba gusto sentirse así, sentirse mal con uno mismo. Y durante mi niñez y juventud siempre pensé que tenía solamente dos caminos para cuando sea adulto, o tres mejor dicho. Uno era crecer, tener una novia, tener una familia, pero vivir una mentira. Otra era vivir en soledad, yo solo, sin nadie más. O un tercer camino que era, me pasó varias veces por la mente y pensaba en ser sacerdote. Pero esa era una idea muy vaga, era como un camino a que ya que debía llevar una vida casta y no quería estar en pecado, bueno, decía, bueno, voy a ser sacerdote nomás, total la iglesia va a ser mi familia, pero bueno, no va al caso. Durante mi juventud tuve novias. Después de la última novia que tuve, me di cuenta que no me iba a curar. Tuve una relación de 2 años, otra de 1 año y medio, y me di cuenta que no me iba a curar de esta enfermedad y dije, Seba, tenés que aceptar. Y después de esa última novia dije, bueno, acá terminó, tengo que aceptar quién soy. Fue entonces cuando me animé por primera vez a responderle a un hombre, porque siempre tuve miedo de responderle a un hombre, aunque sea un simple mensaje. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgar. Me arriesgué a experimentar esto que siempre estuvo en mí, a aceptarlo a mí mismo, y fue así como fui conociendo al primer hombre que fue parte de mi vida. Era todo maravilloso, era así, increíble. Al fin estaba sintiendo algo que siempre me imaginé, ¿cómo sería esto? Y era demasiado feliz, pero a la vez era triste, porque era como un sentimiento de que yo estaba muy feliz, pero yo no podía compartir esa felicidad ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis conocidos, con nadie, porque era vivir en secreto, era una felicidad secreta solamente de 2 personas, que nadie más podía saber. Yo tenía ganas de gritarle al mundo que era feliz, como todo el mundo le puede gritar al mundo que es feliz. Yo también le quería gritar al mundo que era feliz, pero no podía. No podía por el miedo a qué iba a decir mi familia, por el miedo a quedarme solo sin amigos, por el miedo a lo que iba a pensar la sociedad. Y era demasiado feliz, pero eso destruía esa felicidad. Y como que no había un balance. En esta relación, él y yo éramos amigos ante los ojos de los demás, pareja solamente entre nosotros. Hasta que llegó un día, que es el día que creo que todos tememos, el día D, en el que las mamás nos conocen. Y mi mamá se daba cuenta de que pasaba algo raro con este amigo y yo. Y un día, antes de hacer un viajecito, me pregunta mi mamá, me separa de mi familia y me pregunta, Sebastián, ¿qué pasa entre fulanito y vos? Mi única respuesta fue empezar a llorar. ¿Qué le iba a explicar? Su única respuesta fue empezar a llorar porque ¿qué me iba a decir? Y era el momento más temido de mi vida, que siempre me imaginé qué iba a pasar cuando ellos se enteren. ¿Y qué pasó? Mi mamá se quedó en shock y yo me quedé en shock. Fueron 5 días de no saber qué decir, no saber cómo hablarnos, no saber cómo enfrentar la situación. Hasta que al 5.º día me dice, yo no puedo seguir mintiéndole a tu papá,
Él conoce mi cara, sabe que algo me pasa, necesito que le cuentes. Y toda mi vida yo pensé que mi papá me iba a echar de la casa cuando se enteraba. Yo decía, mi papá me va a desheredar, va a echarme de la casa, me va a separar de mis hermanos. Era un miedo terrible, pero tampoco le podía hacer a mi mamá eso, que mi mamá le siga escondiendo a mi papá algo tan grande. Entonces decidí reunirme con los dos una noche. Me senté con mi papá a hablar. Mi corazón estaba a mil. Mi papá se sentó en su cama, yo me senté al lado, mi mamá estaba atrás. Y antes de hablar ya empecé a llorar. Me acuerdo que entre llantos le dije a mi papá que todo en la vida tiene su tiempo y que si le cuento esto es porque ahora llegó el momento. Todo lo que le expliqué a ustedes, de cuando dormía llorando, pidiéndole a Dios que por favor me cambie, lo mal que pasé, que yo quería ser otra persona, todo eso le comenté a mi papá en este momento. Y en un momento le dije, antes de comentarle eso, le dije, fui directo al grano y le dije, pa, soy gay. Él no dijo una palabra, le comenté todo lo que ya les comenté a ustedes, pero para mí lo más importante era que mi papá sepa que yo en ese momento estaba siendo feliz. Sepa que en ese momento estaba siendo pleno, me estaba llenando y que era algo que no iba a cambiar. Después de contarle a mi papá cómo me sentía, cómo estaba, de contarle a mi papá mi verdad, de contarle que durante 20 años me sentía un desconocido en mi familia, él alzó la cabeza y me dijo, gracias por tu sinceridad. Me dijo miles de cosas, me dio consejos, me dijo qué hacer, qué no hacer, me dijo el mundo al que me estaba metiendo ahora, me pidió cosas que haga, cosas que no haga, pero entre todo eso me dijo una frase que es la que llevo conmigo durante toda mi vida, que es la frase de un santo, que dice, ama y haz lo que quieras. Y esa frase me marcó de por vida. Después de eso nos abrazamos, mi papá, mi mamá y yo, me dijeron que ellos siempre me iban a amar tal cual era. Y ahí es como que mi mamá se despertó de su shock y se dio cuenta que yo iba a ser el mismo Seba que siempre fui, con los mismos valores, con el mismo espíritu, con los mismos criterios de vida, y me pidió perdón. Y después de un día le conté a mis hermanos, mi hermano menor tomó súper bien, dijo que esto no tenía nada malo, que él tiene conocidos, tomó con mucha seriedad y me dijo que incluso él ya sabía eso, pero que si no me había dicho es porque él no quería que la relación entre él y yo cambie. Mi hermana por otro lado lloraba desconsolada, pero no lloraba porque yo soy gay, sino que lloraba porque ella no podía creer que yo pasé tan mal a escondidas, solo, sin que ella sepa, y que ella no pudo hacer nada para curar ese dolor que yo sentía durante la juventud. Después de un tiempo le comenté a mis amigos, a los mejores, que no necesariamente son homosexuales, y me sorprendió cómo tomaron de una manera tan cariñosa y tan comprensiva, siendo que todas son personas religiosas. Mis amigos, los amigos que conocí en un mundo religioso. Obviamente con mi familia no fue de la noche a la mañana, papá, mamá, soy gay, dale, ya está mi hijo, tráele a tu novio, vamos a cenar todos juntos. No, fue un proceso, porque tenemos que entender la generación en la que vivieron nuestros padres. Y fue un proceso lento de aceptación, de cuestionamientos que ellos tenían. Es demasiado importante que nosotros le demos a ellos la posibilidad de cuestionarnos todos, todo lo que ellos tienen acerca de nuestro mundo. Porque así ellos pueden comprender más. Nunca van a llegar a comprender de todo, pero pueden llegar a entendernos quizá un poco más. Hoy en día mi papá y mi mamá no buscan más comprender la manera en la que yo amo. Simplemente aceptan. ¿Por qué aceptan? Porque se dan cuenta que soy feliz. Y yo creo que para un padre y para una madre no hay mayor felicidad que la felicidad de sus hijos. Hoy tengo un novio con el que estoy hace casi un año oficialmente. Tengo el apoyo de mis padres, tengo el apoyo de mis mejores amigos. ¿Qué otro apoyo necesito? Incluso tengo el apoyo de mucha gente de la sociedad externa a mí. Y me di cuenta que si yo tengo a mi familia de mi lado y a mis amigos de mi lado, ¿qué importa lo que piense el resto? ¿Qué importa lo que digan los demás?
Si nos vamos a una discoteca estamos de la mano, si salimos a cenar nos tomamos de la mano, nos abrazamos en público. Ya no tenemos ese miedo a que puedan decir, que puedan pensar, o que nos puedan gritar, o que nos puedan hacer. Y ¿saben qué es lo más sorprendente? Que hasta ahora no tuvimos ni una sola reacción negativa. Muchos nos dicen qué huevos que tienen que tener, qué valientes son. Pero yo creo que no son huevos, no es valentía, es simplemente esas ganas de ser feliz, la que nos mueve a mostrarnos como somos sin esconder absolutamente nada. Yo sé y soy consciente de que en mi entorno hay tantas personas homosexuales que no se animan a dar a conocer su verdadera orientación. Por el miedo a su familia y el miedo a sus amigos. Pero yo les digo algo, anímense, que nada es tan grave como nos imaginamos, nada es tan difícil como lo que nos imaginamos. Y no den tantas explicaciones, porque al fin y al cabo el amor no es algo que necesite explicación. El amor no se comprende, el amor se vive. Y eso es algo que ustedes tienen que demostrar.